Quiero que mantenga este número en su mente por unos segundos. 80%. Antes de explicarle qué significa, deténgase un momento y piense en lo siguiente. No estamos hablando de una caída desde un nivel atlético máximo. No estamos hablando de personas enfermas. Estamos hablando de la diferencia entre un niño sano y un adulto sano de 60 años. El 80% de una sustancia clave en su cuerpo ha desaparecido para ese momento. Y ese dato no proviene de una opinión, proviene de un estudio publicado en 2023 en la revista Columbia University Irving Medical Center y difundido en Science. Esa sustancia se llama taurina, un aminoácido que su cuerpo produce y que también obtiene de los alimentos. Pero aquí está lo importante, no es un componente cualquiera, está directamente relacionado con el funcionamiento de las células madre, las mismas células responsables de reparar su cuerpo, de mantener sus músculos, de regenerar tejidos y de sostener su salud con el paso del tiempo. Cuando los investigadores analizaron qué ocurría al restaurar la taurina en modelos animales, encontraron algo que cambió la forma de entender el envejecimiento. Las células madre volvieron a activarse. El músculo mejoró su capacidad de reparación. La médula ósea aumentó su actividad. Y en conjunto, los signos de envejecimiento se redujeron de forma medible. Y aquí es donde aparece una pregunta que pocas veces se hace. Si sabemos que este proceso ocurre, ¿por qué la mayoría de las personas mayores sigue perdiendo capacidad de regeneración? La respuesta no está en lo que comen, está en lo que beben. Porque si observa con atención los hábitos diarios de muchas personas después de los 60 años, verá un patrón claro: bebidas que no aportan lo que las células madre necesitan y, en algunos casos, incluso crean el entorno contrario: más inflamación, menor flujo sanguíneo, mayor estrés oxidativo. Es decir, justo las condiciones que hacen que las células madre se vuelvan inactivas. Pero la buena noticia es esta: el entorno de las células madre se puede influir, se puede mejorar, y hay formas prácticas de hacerlo cada día. En este video voy a mostrarle 3 bebidas específicas, no elegidas al azar, sino basadas en mecanismos biológicos concretos. Cada una actúa sobre un punto clave: el flujo sanguíneo, la inflamación y la protección celular. Y juntas crean el entorno que sus células madre necesitan para volver a funcionar. Le recomiendo quedarse hasta el final, porque cuando entienda cómo actúan estas bebidas, va a ver que no se trata solo de tomar algo saludable. Se trata de activar un sistema que su cuerpo ha ido perdiendo con los años. Ahora sí, vamos a comenzar entendiendo cómo funcionan realmente las células madre y qué necesitan para mantenerse activas. Antes de hablar de las bebidas, hay algo que necesita entender con claridad. Las células madre no funcionan solas, no están aisladas, viven dentro de un entorno muy específico. Un microambiente que los científicos llaman nicho. Y ese nicho es lo que determina si las células madre se activan o permanecen inactivas. Piense en ello como un sistema de soporte. El nicho proporciona el nivel adecuado de oxígeno, las señales químicas que indican cuándo reparar, la estructura física del tejido,
y el flujo sanguíneo que lleva nutrientes y factores de crecimiento. Pero aquí hay un detalle importante. Lo adecuado no significa lo máximo. Por ejemplo, las células madre prefieren niveles de oxígeno ligeramente más bajos que otras células. Por eso, muchas de ellas se encuentran en la médula ósea, en un entorno protegido, controlado. Ahora bien, ¿qué ocurre con este sistema a medida que envejecemos? Hay 3 cambios principales, y los 3 afectan directamente la capacidad de las células madre para funcionar. El primero es la inflamación. Con el tiempo, se acumulan células envejecidas que liberan señales inflamatorias constantes. Esto altera el entorno del nicho y envía señales equivocadas a las células madre. El segundo es la circulación. El óxido nítrico, que permite que los vasos sanguíneos se dilaten, puede disminuir hasta un 50% entre los 40 y los 70 años. Esto significa menos flujo de sangre, menos oxígeno, menos nutrientes y, en consecuencia, un entorno menos favorable para la activación celular. El tercero es la protección antioxidante. Las células madre generan energía de forma muy activa y eso produce estrés oxidativo. Para protegerse, dependen de un sistema antioxidante llamado glutatión. Pero aquí está el problema. Después de los 60, el cuerpo produce menos glutatión, principalmente porque falta uno de sus componentes clave, la glicina. Y sin suficiente protección, las células madre comienzan a dañarse. Su ADN se vuelve más vulnerable y muchas de ellas entran en un estado inactivo o simplemente dejan de funcionar. Y aquí es donde todo se conecta. No es que las células madre desaparezcan por completo, es que el entorno deja de ser adecuado para ellas. Se vuelven más lentas, menos eficientes, menos activas. Por eso, cuando hablamos de envejecimiento, no se trata solo de desgaste, se trata de pérdida de capacidad de regeneración. Y eso cambia completamente la forma de verlo, porque si el problema está en el entorno, entonces hay una posibilidad, mejorar ese entorno. Y eso es exactamente lo que hacen las 3 bebidas que vamos a ver a continuación. Cada una actúa sobre uno de estos 3 puntos críticos. Y la primera se enfoca en algo fundamental, el flujo sanguíneo, porque sin circulación adecuada, ningún sistema puede funcionar correctamente. Número 1. Jugo de remolacha con jengibre. La primera bebida aborda el problema más inmediato después de los 60 años, el flujo sanguíneo, porque sin circulación adecuada, las células madre simplemente no reciben lo que necesitan para activarse, ni oxígeno, ni nutrientes, ni señales de crecimiento. Y aquí es donde el jugo de remolacha juega un papel clave. La remolacha es una de las fuentes más ricas en nitratos naturales. Pero lo importante no es el nitrato en sí, es lo que ocurre después. Cuando usted consume este jugo, los nitratos pasan por un proceso específico. Primero, ciertas bacterias en la lengua los convierten en nitritos y luego el cuerpo los transforma en óxido nítrico. Este compuesto es esencial porque actúa directamente sobre los vasos sanguíneos. Les indica que se relajen, que se dilaten, y eso permite que la sangre fluya con mayor facilidad, especialmente
en zonas donde el oxígeno es más bajo, como la médula ósea, donde se encuentran muchas células madre. Pero hay un detalle importante que muchas personas no conocen. Si utiliza enjuagues bucales antibacterianos antes de consumir jugo de remolacha, puede eliminar gran parte de este beneficio, porque elimina las bacterias necesarias para iniciar el proceso. Es un pequeño hábito que puede anular el mecanismo completo. Ahora bien, ¿cuánta cantidad se necesita? En estudios, un vaso de aproximadamente 250 mililitros aporta entre 6,4 y 12,8 milimoles de nitrato, una cantidad suficiente para generar efectos medibles en la función vascular. Pero aquí es donde entra el segundo componente, el jengibre. Mientras la remolacha mejora el flujo sanguíneo, el jengibre actúa sobre la inflamación. Contiene compuestos que inhiben enzimas responsables de producir moléculas inflamatorias, de una forma similar a ciertos medicamentos, pero sin los efectos secundarios asociados al uso prolongado. Esto es importante, porque la inflamación es uno de los principales factores que bloquean la activación de las células madre. Reducirla no solo alivia molestias, también mejora el entorno en el que estas células funcionan. Ahora, el momento de consumo también influye. El efecto del óxido nítrico alcanza su punto máximo aproximadamente 90 minutos después de tomar el jugo y puede mantenerse durante varias horas. Por eso, consumirlo entre 2 y 3 horas antes de realizar alguna actividad física puede potenciar sus efectos. No solo en el rendimiento, sino en la oxigenación de los tejidos y en la activación del entorno celular. Hay también un detalle que puede sorprenderle. El jugo de remolacha puede cambiar el color de la orina o de las heces a tonos rojizos. Esto es completamente normal. No es sangre. Es simplemente un pigmento natural llamado betanina. Pero es mejor saberlo con anticipación para evitar preocupación. Y, como siempre, hay que considerar el contexto. Si usted toma medicamentos para la presión arterial, este jugo puede potenciar su efecto y provocar una disminución mayor de la presión. Por eso, en estos casos, es recomendable consultarlo previamente, porque incluso una bebida natural puede tener efectos reales en el organismo. Y aquí es donde comienza todo: mejorar el flujo, abrir el sistema, crear las condiciones para que las células reciban lo que necesitan. Pero eso es solo el primer paso, porque no basta con llevar más sangre. También hay que reducir las señales que bloquean la activación, y eso es exactamente lo que hace la siguiente bebida. Número 2. Matcha ceremonial. La segunda bebida actúa en un nivel completamente distinto. No se enfoca en el flujo sanguíneo, se enfoca en las señales internas que determinan si una célula madre se activa o permanece inactiva. El matcha. Pero no cualquier té verde, matcha ceremonial. Y aquí hay una diferencia que muchas personas no conocen. El té verde tradicional se prepara en infusión. Se utilizan las hojas y luego se descartan. Pero el matcha es diferente. Las hojas se muelen completamente en un polvo fino y usted consume la hoja entera. Esto cambia todo, porque la concentración de sus compuestos activos es mucho mayor, especialmente uno en particular, el EGCG.
un tipo de catequina con efectos muy potentes a nivel celular. En matcha ceremonial, la cantidad de EGCG puede ser hasta más de 100 veces mayor que en una taza de té verde común. Y esto no es un detalle menor. Es lo que permite que tenga efectos medibles en el cuerpo. Ahora bien, ¿qué hace exactamente este compuesto? En estudios celulares, el EGCG ha mostrado la capacidad de activar una vía llamada Sonic Hedgehog, un nombre curioso, pero con una función muy seria. Es una de las principales vías que regulan la autorrenovación de las células madre. Es decir, les indica que sigan activas, que continúen reparando, que no entren en reposo, pero no se queda ahí. También activa otra vía conocida como PI3K/AKT, que está relacionada con la supervivencia celular. Esto significa que no solo ayuda a que se generen nuevas células, sino que protege a las que ya existen, reduce la probabilidad de que mueran antes de cumplir su función. Y hay otro efecto igual de importante. El EGCC reduce la actividad de una señal inflamatoria llamada NF-κB, la misma que mencionamos antes, y que está directamente relacionada con el entorno que bloquea la actividad de las células madre. Al reducir esta señal, el ambiente se vuelve más favorable, menos hostil, más adecuado para la regeneración. Pero el matcha no actúa solo a través del EGCG. Contiene también un aminoácido llamado L-teanina, y su función es diferente. Modula el sistema nervioso, reduce la respuesta al estrés y ayuda a mantener niveles de cortisol más estables. Esto es clave. Porque el exceso de cortisol, especialmente de forma crónica, puede suprimir la actividad de las células madre, particularmente en el cerebro, en el hipocampo, el área relacionada con la memoria. Por eso, el matcha produce un efecto muy particular, aporta energía, pero sin generar el pico de estrés que puede producir el café. Es una activación más estable, más sostenida, más compatible con el equilibrio del cuerpo. Ahora, la forma de prepararlo también influye. El agua no debe estar hirviendo. Lo ideal es entre 70 y 80 grados, porque temperaturas más altas pueden degradar los compuestos activos y reducir su efecto. También es recomendable consumirlo antes del mediodía, especialmente si es sensible a la cafeína, porque aunque contiene menos que el café, sigue teniendo un efecto estimulante. Y aquí es donde esta bebida cumple su función, reduce la inflamación, protege las células y activa las señales que permiten que las células madre continúen funcionando. Pero aún falta una pieza clave, porque incluso si las células están activas, necesitan protección interna, un sistema que las defienda del daño constante. Y eso es exactamente lo que aporta la tercera bebida. Número 3. Caldo de huesos con taurina. La tercera bebida actúa en el nivel más profundo, no en el flujo, no en las señales externas, sino dentro de la célula, en el lugar donde se produce la energía, las mitocondrias. Y aquí es donde todo vuelve al punto inicial, la taurina. Ese compuesto que puede disminuir hasta un 80% con la edad y cuya función es mucho más importante de lo que se pensaba.
La taurina ayuda a estabilizar la membrana de las mitocondrias, mantiene el equilibrio eléctrico que permite que la célula produzca energía de forma eficiente. Cuando este equilibrio se pierde, aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, lo que conocemos como estrés oxidativo. Y ese estrés tiene consecuencias: daño en el ADN, disminución de la función celular y, en el caso de las células madre, una activación prematura del envejecimiento. Muchas dejan de funcionar o mueren antes de poder reparar el tejido. Por eso, restaurar la taurina no es un detalle menor, es intervenir directamente en la estabilidad interna de la célula. Pero aquí es donde esta bebida se vuelve aún más interesante, porque no se trata solo de añadir taurina, se trata de combinarla con otro elemento clave: el caldo de huesos. Cuando se prepara correctamente, a fuego lento durante 12 a 24 horas, libera una serie de aminoácidos específicos, entre ellos uno fundamental, la glicina. Y la glicina es esencial para producir glutatión, el principal antioxidante del cuerpo. El sistema que protege a las células del daño, especialmente a las células madre, que son altamente sensibles al estrés oxidativo. Después de los 60 años, la producción de glutatión disminuye, no porque el cuerpo no pueda producirlo, sino porque falta glicina. Y aquí es donde el caldo de huesos cumple su función. Aporta ese componente que el cuerpo necesita para volver a producir su propia defensa. Cuando se combinan ambos elementos, la taurina y la glicina, ocurre algo importante. Se actúa desde dos puntos distintos sobre el mismo problema. La taurina protege la mitocondria. La glicina permite generar antioxidantes. Una protege desde arriba, la otra desde abajo, y juntas crean un entorno más estable, más resistente, más funcional. Ahora bien, el momento de consumo también tiene sentido. Esta bebida se recomienda por la noche, no solo por comodidad, sino porque la glicina tiene un efecto adicional. Mejora la calidad del sueño, especialmente el sueño profundo, y es durante ese sueño cuando el cuerpo libera hormona de crecimiento, una señal clave para la reparación de tejidos y para la activación de las células madre. Es decir, esta bebida no solo aporta nutrientes, también mejora el momento en que el cuerpo los utiliza. Ahora, ¿cómo prepararla? Utilice huesos con médula o articulaciones. Añada agua y una pequeña cantidad de vinagre de manzana. Y deje cocinar a fuego lento durante al menos 12 horas. Una vez listo, puede añadir aproximadamente 1 gramo de taurina en polvo. Es completamente soluble. Y no altera el sabor. Si no tiene acceso a caldo casero, puede usar versiones comerciales. Pero es importante revisar la etiqueta. Debe aportar al menos 10 gramos de proteína por taza. De lo contrario, probablemente no contiene la cantidad suficiente de glicina. Y aquí es donde esta tercera bebida completa el sistema. Protege, restaura y permite que las células madre funcionen en un entorno más seguro. Pero hay algo más que debe tener en cuenta, porque no solo importa lo que añade, también importa lo que evita. Y hay bebidas comunes que hacen exactamente lo contrario de lo que estamos buscando. Hasta ahora hemos hablado de lo que ayuda. Pero hay otra parte igual de importante, lo que bloquea.
porque muchas personas están haciendo un esfuerzo, pero al mismo tiempo consumen bebidas que anulan ese efecto, y lo hacen todos los días, sin saberlo. La primera son las bebidas dietéticas, refrescos sin azúcar, endulzados con aspartame o sucralosa. A simple vista parecen una mejor opción, menos calorías, menos azúcar. Pero el problema no está ahí, está en el microbioma, las bacterias del intestino. Estos edulcorantes alteran su composición, reducen la diversidad y favorecen un entorno más inflamatorio. Esto es clave, porque el microbioma regula la inflamación sistémica, y la inflamación es uno de los principales factores que bloquean la actividad de las células madre. Además, estas bacterias también ayudan a transformar ciertos compuestos de los alimentos en sus formas activas. Si ese sistema se altera, los beneficios de lo que consume también disminuyen. La segunda son los jugos de fruta comerciales, especialmente los que vienen envasados. Aunque se perciben como saludables, en realidad contienen altas concentraciones de fructosa, sin la fibra que normalmente acompaña a la fruta entera. Esto genera picos de insulina y un proceso llamado glicación, en el que los azúcares se adhieren a las proteínas del cuerpo, incluido el colágeno. Y esto tiene consecuencias: rigidez en los tejidos, pérdida de elasticidad y un entorno menos favorable para la regeneración. De hecho, el impacto metabólico de un vaso grande de jugo de naranja comercial puede ser similar al de un refresco azucarado. No es una exageración, es lo que muestran los datos. La tercera es el café instantáneo de baja calidad. No estamos hablando del café en sí, sino del proceso. Durante la producción del café instantáneo, se pierde gran parte de un compuesto importante, el ácido clorogénico. Y este compuesto tiene un efecto específico: bloquea ciertos receptores que están implicados en la movilización de células madre desde la médula ósea. Es decir, ayuda a que esas células entren en circulación cuando el cuerpo las necesita. Sin ese compuesto, el efecto del café se reduce prácticamente a la cafeína, estimulación, pero sin el beneficio celular. Y aquí es donde aparece una idea clave: no todas las bebidas son neutrales. Algunas apoyan el sistema, otras lo bloquean, y lo hacen de forma silenciosa, sin síntomas evidentes al principio. Por eso, no se trata solo de añadir algo nuevo, se trata también de eliminar lo que interfiere, porque incluso la mejor estrategia puede fallar si el entorno sigue siendo desfavorable. Y ahora que hemos visto lo que ayuda y lo que perjudica, hay algo más que muchas personas quieren saber: ¿cuándo se empiezan a notar los cambios? ¿Y qué resultados son realmente esperables? Una de las preguntas más comunes es esta: ¿cuándo voy a notar resultados? Y la respuesta, como en muchos procesos del cuerpo, depende del tipo de cambio del que estemos hablando, porque no todos ocurren al mismo tiempo. Algunos son rápidos, otros necesitan semanas y otros meses, pero todos siguen una secuencia bastante consistente. Comencemos con la primera bebida, el jugo de remolacha.
Su efecto es el más inmediato. El aumento del óxido nítrico puede notarse en aproximadamente 60 a 90 minutos. La circulación mejora, la sensación de energía puede aumentar, y durante las siguientes horas el cuerpo recibe más oxígeno, más nutrientes. Esto es especialmente evidente si se combina con actividad física. Ahora, el matcha. Aquí el efecto es diferente. No es inmediato en términos de regeneración celular, pero sí puede sentirse una mayor claridad mental en los primeros días, una sensación de energía más estable, sin picos, sin caídas bruscas. Los cambios más profundos, como la reducción de la inflamación o el soporte a las células madre, suelen aparecer entre la tercera y la sexta semana de consumo diario. Es un proceso gradual, pero acumulativo. Y luego está el caldo de huesos con taurina. Este es el más lento en mostrar efectos visibles, pero también el más profundo. La restauración del glutatión, la mejora en la protección celular y los cambios en la calidad del tejido suelen comenzar a notarse entre 1 y 2 meses, especialmente en la movilidad, en las articulaciones y en la recuperación después de actividad física. En cuanto a las células madre, hay que ser claros. Los cambios no se perciben directamente, no se sienten, pero los estudios muestran que se requieren aproximadamente 8 semanas para observar cambios medibles en modelos biológicos. En humanos, esto puede variar, pero el principio es el mismo. Es un proceso lento, pero real. Y aquí hay algo importante. No todos responden igual. Factores como la alimentación general, el nivel de actividad, el sueño y la salud digestiva influyen. Por eso, más que buscar un resultado específico en un tiempo exacto, lo importante es observar la tendencia, más energía, mejor recuperación, mayor claridad mental. Son señales de que el cuerpo está respondiendo. Y hay otro factor que muchas veces se pasa por alto. El microbioma. Las bacterias del intestino y de la boca influyen directamente en cómo funcionan estas bebidas. Por ejemplo, el jugo de remolacha depende de bacterias en la lengua para iniciar su conversión. El matcha interactúa con bacterias intestinales para producir compuestos activos. Y la taurina también puede ser procesada parcialmente por el microbioma. Esto significa que un microbioma saludable puede potenciar el efecto de todo el protocolo, y uno alterado puede reducirlo. Por eso, incluir alimentos fermentados como yogur natural, kéfir o vegetales fermentados puede marcar una diferencia importante. Y ahora que hemos visto qué esperar y en qué momento, hay una idea final que quiero compartir con usted, porque resume todo lo que hemos hablado y puede cambiar la forma en que entiende este tipo de estrategias. Después de todo lo que hemos visto, hay una idea que quiero que se lleve con usted. El envejecimiento no es solo el paso del tiempo, es la pérdida progresiva de la capacidad de su cuerpo para repararse, y esa capacidad depende, en gran parte, de sus células madre. Durante años, se ha pensado que este proceso es inevitable, que simplemente ocurre. Pero lo que la ciencia está mostrando es diferente. Las células madre no desaparecen por completo, se vuelven menos activas, menos eficientes y, sobre todo, responden a un entorno que ya no es el adecuado. Menos flujo sanguíneo, más inflamación, mayor estrés oxidativo,
Ese es el verdadero problema, no la falta de células, sino el entorno en el que viven. Y eso cambia todo, porque si el problema está en el entorno, entonces existe la posibilidad de intervenir, de mejorarlo, de crear condiciones más favorables. Y eso es exactamente lo que hemos visto hoy. 3 bebidas, 3 mecanismos distintos, pero un mismo objetivo: restaurar el entorno en el que las células madre pueden funcionar. El jugo de remolacha mejora la circulación. El matcha reduce la inflamación y activa señales celulares. El caldo de huesos con taurina protege y estabiliza desde dentro. No son soluciones aisladas, son piezas de un sistema. Y cuando se combinan, crean algo más completo, más coherente con la forma en que el cuerpo realmente funciona. Pero hay algo importante que debe recordar. Esto no es un cambio inmediato, no es una solución rápida, es un proceso, y su efecto depende de la constancia, de lo que hace cada día. También depende de lo que evita, porque no basta con añadir algo beneficioso si al mismo tiempo se mantiene aquello que bloquea el sistema. Y hay una última idea. No se trata de hacer todo perfecto, se trata de avanzar, de entender, de observar cómo responde su cuerpo y ajustar desde ahí, porque cada persona es diferente, pero el principio es el mismo. Cuando mejora el entorno, el cuerpo responde. Si este contenido le ha resultado útil, compártalo con alguien que también quiera cuidar su salud de forma práctica y segura. Y si desea seguir aprendiendo, puede suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Y recuerde, cuidar el entorno de sus células hoy es invertir en su capacidad de mantenerse activo mañana.